Ya, esto le apagamos. ¿Qué tal, amigos de Ambato ayer y hoy? Realmente, primero agradecerles a Hernán y a Jorge Ortiz que nos dan la oportunidad de hacer un programa Muralla, en el que vamos a recorrer algunos capítulos de esa historia inédita de la ciudad de Ambato. A partir de hoy tenemos la invitación a nuestro querido compañero historiador, el ingeniero Gerardo Nicola. Con él vamos a analizar esta tarde algunos aspectos muy importantes de esas memorias que están perdidas y que están por recuperarse en la mente de ustedes, amigos de Ambato ayer y hoy. Gerardo, buenas tardes, bienvenido a la inauguración, a la apertura de este programa Murallas. Pues me siento muy complacido, es un honor para mí estar en este set. El agradecimiento a Hernán Ortiz por esta invitación y a vos, Juan, que podemos asimismo hacer una tertulia para transmitir hechos fundamentales de nuestro quehacer histórico en la ciudad de Ambato. Esto me place enormemente estar aquí. ¿Por qué el nombre de muralla? Bueno, en la historia política han existido muchos dichos sobre las murallas que decían por lo general, la muralla es el papel del canalla. Pero en nuestro caso no va a ser eso, va a ser un mural o una muralla en la que nosotros vamos a poner algo de la historia, de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros investigamos y de lo que ustedes también pueden aportar para este programa. ¿Qué tenemos de las murallas? ¿Desde cuándo hay un referente histórico? Quizás las más sobresalientes a las que les hemos visto de paso es las primeras que aparecieron en el Banco Central o en el Centro Comercial Ambato. No sé, ¿qué tienes tú, Gerardo? Bueno, murales en la ciudad de Ambato, efectivamente. En el año 1971 hizo Fausto Holguín un mural en el Centro Comercial Ambato, justo frente al Parque 12 de Noviembre, y ahí todavía consta. Eso, ahí nosotros podemos apreciar asimismo el proceso histórico de la República, y ahí está reflejado. La próxima vez es una invitación a los ciudadanos para que levanten a ver el mural que podemos... Antes que nos detalles, ¿quién es Fausto Holguín? Bueno, Fausto Holguín hizo un aporte a la ciudad, dejando algunos señalamientos en el proceso cultural local. De ahí que pudo desarrollar algunos temas referidos a personajes locales. Él estructuró así. Primero los clásicos. Juan Montalvo, Monmera, Juan Benigno Vela, ¿Tú le Ceballos. A Fausto? ¿Pintaba también Fausto? Sí, yo le conocí cercanamente, digamos. Él fue mi vecino de barrio. Ya. Y a pesar de que llevaba algunos años de edad, sin embargo, tuvimos amistades desde muy jóvenes. Y tal es así que yo le acompañé en una primera etapa cuando él fue a dar la vuelta al mundo en mochila. Él fue un raidista que tomó su mochila y regresó a los 3 años. Un rebelde. Yo no diría un rebelde. Él era, de hecho, políticamente podría calificárselo de rebelde, pero en sí, ese afán de ver el mundo creo que a él le enriqueció. Y como es lo que hago invitación a todos, que viajen, que miren el mundo, que intercambien experiencias de todo tipo en los países a los que puedan ir. Porque él regresó cambiado, es decir, tuvo una mentalidad diferente, más amplia, sin duda. Vamos al tema de la muralla. ¿Qué es lo que expresa Fausto Holguín en esa muralla que tú nos manifiestas, que está aquí frente al Parque 12 de Noviembre? Bueno, ahí... ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha siempre, ¿no? ¿Qué así es lo como que narra él? Él lo que trata de impulsar la historia ecuatoriana y esta estructuración de nuestra nacionalidad, porque ahí en algunas ocasiones que discutimos sobre el tema, en realidad la estructura ecuatoriana de la nación ecuatoriana está dada desde un inicio. Es decir, es distinto a la cultura peruana. Y es distinto también a la cultura colombiana. Aquí se encierra otro país que tiene ciertas cosas distintas
ciertas cosas propias. Y este es el afán que tuvo desde un inicio, por ejemplo, esta estructuración de estas costumbres como la colada morada, como la fanesca. Y uno dice, ¿por qué no hay en el Perú cosas así? Más bien, desde el Ecuador llevaron hacia el Perú algunas experiencias de preparación del maíz, que es el maíz especial pues para la colada morada, ¿no es cierto? ¿Qué imágenes vemos? ¿Qué imágenes vemos? Y ahí, entonces, en esta muralla, que puedan replicarse absolutamente los procesos históricos hasta estructurar la República. Eso van a examinar con precisión en este mural. El mural, ratifico, es el primero que realizó Fausto y es un tamaño extraordinario, significativo. Ahí hay una carencia de difusión cultural. Habemos ambateños. Yo tengo un leve recuerdo de cuando se hizo el mural, pero nunca lo he visto con ese detenimiento que tú nos estás Bueno, es una invitación a que se vea el mural, ¿no? Ahí hay una cantidad de detalles y cosas que para la época sí fue sorpresivo el que en un tamaño semejante se cuente una historia, ¿no? Porque a quienes somos ecuatorianos en el mural, al observar, van a poder replicar justamente esas experiencias. De ahí otros murales que se hicieron, uno se perdió en el Teatro Viteri, que era la historia del cine, de Boroshilov Basante. El Boroshilov hizo una excelente experiencia desde los inicios con el cine mudo y hasta el año 1980, cuando él entregó, tenía la réplica, la magnífica Sofía Loren o Claudia Cardinale, ahí estaban las figuras de Chaplin y otra serie de personajes que le estructuraron al cine como un entretenimiento, pero también como una forma de esos son antecedentes. Dar mensajes. Eso debe ser antes de lo que hizo Fausto. No, eso fue después. Lo del Boro, pero debo contarte una cosa: cuando deciden hacer un centro comercial, lo primero que hacen es destruir el mural. O sea, fue un impacto, porque yo dije, ¿cómo se detiene el daño de un bien cultural, patrimonial de Ambato? Eso de todas formas hubiese podido ser replicado en otro muro, en otra parte, pero no ocasionar esa destrucción. Eso fue con combo y martillo, se tiró abajo ese mural. Como que fuera una pared cualquiera. Como que a mí no me sirve ese mural, yo he comprado este local, el cine no me va, tumbo el cine y tumbo el mural y aquí hago este centro comercial. Y así fue. El centro comercial existe, sí, va a tener probablemente más larga vida que el mural, que a la cuenta tuvo unos 20 años de vida, unos 23 años de vida. Otro mural que recuerdo es del Banco Central. El del Banco Central. ¿Otro de quién? ¿De Fausto también? No, ese no. El del Banco Central es de Osvaldo, de Osvaldo Viteri. Del arquitecto Osvaldo Viteri, sí. Este es una cosa ya con una línea indigenista completa. Y uno cuando aprecia es difícil interpretarlo. Ahora tenemos un pequeño conflicto que con una adecuación que hace la municipalidad quiso darle un mismo sostén desde la casa del portal y quedó oculto el mural. Y créame, y la ciudadanía así mismo invitamos para que vea, ahí tiene también todos estos conceptos indigenistas que nacieron con el pintor Viteri y que de la escuela de Guayasamín, más o menos ese estilo. Sí, y tiene, Viteri tiene su propio estilo, sí, pero es indiscutible que basa en la línea indigenista que tuvieron varios artistas ecuatorianos, como Guayasamín, o como nuestro pintor Villasís. Osvaldo Viteri Zambateño. Osvaldo Viteri Zambateño, sí, es uno de nuestros premios Espejo, un destacadísimo ciudadano, pero lástima que este mural esté oculto. En todo caso, invitamos a verlo cuando en la biblioteca de la ciudad de la provincia puedan ustedes apreciar semejante mural. Es un mural de magnífica estructura. Esto también nos está contando el proceso de la evolución indigenista dentro de nuestros mismos corazones con el mestizaje y este ser
auténtico ecuatoriano, pues, así mismo. Si comparamos el de Fausto Holguín en el Parque 12 a este otro mural, en realidad son dos estilos diferentes, pero da esa impresión de que nos están contando la historia nuestra, ¿no? La historia... Eso, por ejemplo, son situaciones bastante desconocidas para las nuevas generaciones, porque nadie los cuenta. Nadie nos dice. Quizás ese es uno de los propósitos de Ambato ayer y hoy. Precisamente es eso. El que ustedes, amigos de Ambato ayer y hoy, vean, aprecien esto. Luego, ¿qué sigue los murales? Para ahí entrar en el tema de los murales nuevos en los que tienes una activa participación en la definición de los personajes, en el escoger qué personajes deben estar en algunas paredes de colegios representativos de aquí. ¿Tienes alguna historia, alguna otra por ahí? Sobre los murales, bueno, en estos años previos también se hizo un mural en una de las paredes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justo la que cae sobre la Casa de Montalvo. Ese es de Ballesteros. Ese es un cuadro de Ballesteros, que era el mirar la música, ¿no es cierto? Y ahí hay estos niños que miran un arpa y se logró concretar esto. Con esfuerzo único de Franklin Ballesteros, vamos a decirlo. Él quiso mirar de su cuadro que haya pues una visión para la ciudadanía en un espectro, ¿no? Para que vean que de todas formas se puede replicar cuadros para la visión general, que no sea un cuadro encerrado en una habitación, sino más bien cuadros que puedan apreciarse en conjunto por todos los ciudadanos. Vamos a los últimos murales que dejó la obra, alguna creo que quedó inconclusa, inclusive de Fausto Holguín, que terminaron luego la gente que trabajaba con él. Los murales, los personajes, ¿cómo se escogió? Porque hay comentarios de que hay ciertos personajes que no deben estar en esos murales. Sí. Claro, evaluemos. Vamos a hacer esta reflexión. De la Salle. Nosotros tenemos un primer mural que se hace al final de Miraflores. Ya, y ahí están los personajes clásicos, y de parte de Fausto añade a 3 personajes que él consideró para el aporte local, íconos. Él decía que eran icónicos, que él pudo conocerlos y resolvió ponerlos ahí. Entonces está Montalvo, está Mera, está Juan Benigno Vela, está Ceballos, está Martínez, y está Enrique Adún, está Mario Cobo Barona. Correcto. Y está Gerardo Nicola López. Esos reflejan el mural, que es el primero, y es un ensayo desde todo punto de vista, porque si analizamos ese Montalvo, más bien tiene un estilo más bien caricaturesco. No es el Montalvo tradicional que luego, ¿no es cierto?, la visión completa, sino es caricaturesco, y esos personajes clásicos terminan siendo caricaturescos. Y al terminar, él ensaya con Jorge Enrique Adún, con Mario Cobo Barón y con Gerardo Nicola López, ensaya ya algo que luego desarrolla, es decir, la visión completa del ciudadano y también el reflejo de que con qué va su obra, ¿no? Es decir, ejemplo, con mi padre, él pone la historia de Tungurahua, y hay 7 tomos, y él, como una referencia de Fausto Holguín, dice: este es el mayor aporte que hizo, más que los libros de historia, hizo una actualización de toda la historia de Tungurahua, hasta los años 96, 97. Entonces, este propósito él refleja, y ahí decide más bien ubicar personajes, que ahí sí vamos al Colegio Mera, en donde como una visión primera dice: a ver, van los premios de espejo. Correcto. En todos los premios de espejo, los tunguragüenses tenemos a 9 premios de espejo. Además, a decirlo que es la única y la primera ciudad que llegó a ese número. No han alcanzado, ninguna otra ciudad del país tiene, o provincia,
como Tungurahua tiene a 9 premios Espejo. Hay que decir, el premio Espejo es el máximo premio que hay en la cultura ecuatoriana, que se extiende desde la presidencia, y hay una selección como fuerte. No se ha politizado, podríamos decir, con los años, y vemos que el reflejo de estos personajes nuestros, efectivamente, ninguno de ellos consideramos que ha sido un premio dado en una forma política, sino más bien como un reconocimiento a los inmensos esfuerzos que han hecho toda la vida. De ahí viene Rodrigo Fierro Benítez, Plutarco Naranjo Vargas, viene Misael Acosta Solís, viene el pintor Villasís, viene Osvaldo Viteri, viene Jorge Enrique Adum, también tenemos a Julio Pasos Barrera, tenemos bueno, en este número estamos ya sosteniendo semejante bagaje cultural que manejan estos personajes. Entonces ellos fueron primero. Luego se añadió a una serie de personajes que han hecho enorme aporte al Ecuador y a la ciudad. Ahí está Julio Enrique Paredes, un médico que llegó a ser rector de la Universidad Central. También nosotros hemos visto otros personajes que yo no quisiera darles una valía más alta o más baja entre los que están, porque los que desde el punto de vista del esfuerzo personal es lo que pudieron dar en el sitio en que estuvieron. La pregunta es personas que ya fallecieron en su mayoría, personajes, porque hay personas que todavía están vivas y consta en algún mural. Claro, de esto ya, bueno, trata de inmortalizar en ese arte al personajes que han hecho algo por la ciudad. Sí, es así. Yo quisiera decirte una cosa, Juan, mira, cuando escoges a un personaje, siempre hay luces y sombras. No quisiera yo imaginarme a don Juan Montalvo en que le pongan más bien las sombras que él tuvo en su vida. No todo, o sea, la luminosidad de Montalvo no puede ser opacada por determinados actos que fueron propios de su circunstancia personal. Él pasó más de 20 años en exilio. Entonces yo no puedo ubicarle a don Juan Montalvo en teniendo aventuras ilícitas en algunos parajes de Ipiales, sino más bien escribiendo los magníficos textos que salieron de su estadía en Ipiales, pues, en el exilio de su estadía en París. Tengo que recomendar lo que logró concretar de su literatura y no de algún paso dado en falso en su vida personal. Tenemos que ver, yo pienso que en cualquier ícono de ambateñía y de cualquier parte de nuestro país debemos de ver el lado positivo. Tenemos que ver el lado positivo y eso es lo que pretendemos a todos. O sea, cuando no voy a hacer una ejemplificación de cosas negativas, sino lo contrario. Si quiero que vaya a la posteridad, tengo que ver qué de ejemplo me puede dar o me pudo dar para yo ofrecerle a las nuevas generaciones. Entonces hay otros personajes. Debo, por ejemplo, indicar al mismo señor León Becerra, al mismo señor. Son personajes íconos que debemos recuperarles. Sí, que sepan que hubo un esfuerzo dentro del mare magnum que teníamos en educación, que fueron tan valientes de poner una escuela y que decía como una especie de laicismo. No eran escuelas religiosas, no eran escuelas públicas, eran escuelas nacidas ya casi desde la ciudadanía. Entonces, cuando así se ofrece discutir sobre el don Celio Saltos o con el don León Becerra, debemos reconocer que hicieron un empeño de ubicarse dentro de esa estructura que estuvo bien extremista, puesto entre lo que era lo público y lo que era lo religioso. Así es. Con estos caballeros que ponen estas escuelas particulares, ciertamente, se rompe una disputa que había entre Estado y religión desde la Revolución liberal, desde todo este proceso alvarista desde 1895 a 1910, en donde fueron 15 años de transformaciones en el país, sí, pero también de disputa.
Aquí algún momento hablamos de don Isaías Toro Ruiz, que le pongo como un ejemplo de una persona autoeducada. ¿Por qué? Porque en la escuela pudo estudiar en un colegio, en una escuela religiosa, en manos de sacerdotes. Y cuando se ofrece el colegio, dice, ¿qué colegio hay? El Bolívar. Dice, no, al Bolívar jamás irá Isaías, y eso lo dicen los padres. Dice, no va a ir al colegio Bolívar. El Bolívar estaba ejemplificado en esos años de revolución como una referencia del alfarismo duro, un alfarismo extremista, donde se criticaba a la religión y había verdaderos roces. Y en la educación esto también estuvo visto. Esos 50 años que pasan, hasta que aclaremos un poquito quién es Isaías Toro Ruiz. Quienes un poco leemos, Isaías Toro Ruiz tiene algunos libros sobre la historia de Ambato. Él fue un cronista oficial, él fue de los cronistas oficiales. Él luego de Celio, de Celiano Monge y de Carlos Sevilla Suárez, él está más o menos desde 1955 a 1972, me parece que está deberían confirmar, por supuesto, es una conversación, no tenemos unos datos precisos. Hay algo al 55 que muere don Carlos Sevilla Suárez, entonces Isaías Toro Ruiz ingresa. Me parece que, bueno, luego apuntaremos un poco en la investigación que estamos haciendo. En este libro, Las Maravillas de Ambato, de Pablo Valareso Moncayo, de 1942, ya se refiere aquí a Isaías Toro Ruiz, se refiere como el cronista de Ambato. El 42, no. Algo no, eso lo que sí se refiere es como una persona a la cual le hacían consultas de toda índole sobre las cosas de Ambato. ¿Por qué? Porque don Isaías Toro Ruiz era un empleado de notaría y tenía acceso a una cantidad de documentación que en general no alcanzaban a tener los mismos intelectuales locales y todo. Entonces, esa es la visión de Isaías Toro Ruiz. Isaías Toro Ruiz nos dejó un legado. Un legado, sí. Mire, escribió con prudencia, pero fue cronista. Y esto sí quiero hacer hincapié. Él fue un cronista. El cronista de su tiempo. Él miró y escribió los puntos de vista que tenía sobre los procesos sociales que Yo le conocí en los libros, ¿no? Isaías Toro Ruiz, en los años 74, 75, que se exhibía dentro de la Casa de la Cultura en venta. Tuve la suerte de comprarme algunos libros, 3 o 4 libros de él, pero ya en el tiempo se me han traspapelado. Bueno, pero ya no hay que recuperes. Ya no hay dentro de la Casa de la Cultura, ya no puedes tú conseguir, ni hay esos libros tampoco en la biblioteca provincial. Verás, Juan, te voy a decir una cosa, todo lo que se escribe es prácticamente ha desaparecido información. ¿Y a qué me refiero? Que todo está inédito. Por ejemplo, libros de don Carlos Sevilla Suárez, ¿dónde encuentras? En ninguna parte. Entonces, ¿qué hemos pedido? No es que los libros físicamente no existen en la ciudad, sí existen, pero nosotros, y en una temporada en que actuó de concejal, hice la petición de que se cree el Ambato Digital, se llama. Ambato Digital, ¿qué objeto tiene? De que ese libro que esté en la biblioteca pueda ser escaneado y puesto a órdenes de la ciudadanía para que haga consultas a través de una pantalla. Que ahí se carguen los libros sobre Ambato. Y te voy a decir una cosa, de lo que nosotros hemos pedido apreciar, los ambateños hemos escrito unos 3.000 libros, los tunguragüenses hemos escrito unos 3.000 libros, más o menos, 3.000. Entonces esos 3.000 libros, muchos pueden recuperarse y ponerse en un estante para que se pueda reflejar la producción local en ejemplares que estén en buenas condiciones. Y otra cosa, nosotros tenemos esta obligación de usar todos los medios digitales porque es la forma de trabajar como se ve actualmente. Claro, muchos yo he encontrado en Las Maravillas, encontré en las páginas digitales. Sí, espero que lo completes, está incompleto. No, yo lo tengo, sino que lo imprimí solo lo pertinente. Yo les voy a compartir los archivos a ustedes. Es bastante interesante porque
Aquí él da una interpretación de el nombre de Ambato, de nuestro gentilicio. Bueno, a manera de cuento lo narra, de que tiene un origen más de tipo romano, italiano, del Ambati, que tú has leído esto. Sí. Claro, ahora te voy a contar una cosa. Dices Ambato y es el Jampato. Y con el alcalde Callejas, él decía, tenemos que hacer un reflejo del nombre Ambato, y puso unos zapitos ahí junto al puente Juan Leomer. Ahí hizo una alegoría, y yo le decía, ¿y qué tal? No. ¿Por qué no se lee esto, no? Porque ahora con el Google, Ya. nosotros escribimos la palabra Ambato, y Ambato resulta que hay en Madagascar, Ya. hay en Argentina, hay en España. Hay, bueno, hay como unos 23 ambatos en el mundo. Te aporto, Entonces, te aporto. sí. Ya un poquitito más profundamente analizando lo que estoy poniendo en el libro, haciendo un pequeño prólogo de dónde nace Ambato. Encontré un artículo, bueno, vino correlacionado lo que tú alguna vez me mentaste de Bernardo Darquea Burray, ya que es un corregidor. Él un poco se refiere a Pedro Cieza de León, al libro, ¿cómo es? Crónicas del Perú, tomo 2, Guerra de Quito. Ahí está y lo tengo yo aquí, igual les voy a compartir. Ahí está clarito desde la fecha que el señor, este cronista español, él narra y comienza a citar ya a Ambato, ¿sí? Sí. Es ya con claridad y quizás el documento más fidedigno de cuál es el gentilicio nuestro, Ambato. Luego, de alguna forma podemos justificar lo que tú me estás narrando, lo que dice Pedro Pablo Valareso en este libro. Sí, Sí. es un nombre de un señor Vicente Ambati, dice por ahí, y que encontraron en alguna parte de España como muestra de que los romanos invadieron a España y alguna cosa, y luego de ahí bueno, dice en la conclusión que posiblemente vino en las épocas de las colonias un señor Ambati, de apellido Ambati. Entonces yo, a mi criterio, justifico que si hay ese apellido Ambati hoy, o existió antes en la colonia, también fueron desde España a poblar los sitios que tú me estás diciendo. Claro. Sí, puede ser, es un fundamento, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale el problema de los zapitos? Ya, este libro que encontré, Ambato visto desde la colonia, escrito por el doctor Misael Acosta Solís, ¿ya? Sí. Él hace su apreciación de que los zapitos tenían por nombre Jambato. Claro. Tal vez él no revisó un poco lo que dice, bueno, ahí no teníamos el Google, como tú dices. Ahí el documento que da el origen del gentilicio, lo considero que es este de Pedro Cieza de León. Sí, ahí está Así con es. claridad, cita como unas 4 o 5 veces, lo estoy extractando en el documento. Ahora verás, yo te voy a decir otra cosa. Si lees cuestiones por ejemplo, de Pedro Porras Garcés, él también te extrae la palabra Ambato y dice, viene de un idioma centroamericano y llegó aquí de tal forma que la palabra Ambato es propia de la América y está examinado así. Si examinas a Piedad Costales, igual, ella mira un Ambato nacido de palabras locales. Claro. Es decir, ella dice, entre el amba y el to, de este idioma y de este otro idioma forman la palabra Ambato. Es decir, cada historiador ensayó una forma. Yo lo único que te quiero decir con respecto a la palabra ambático y a la palabra Ambato, cuando uno mire el Google y tiene una cantidad de información que 20 años atrás no tuvieron. Mi papá no tuvo, él murió 20 años atrás, más bien dicho, escribía mucho 20 años atrás, murió ciertamente hace 10, pero 20 años atrás él no disponía de la información a pesar de la abundancia de libros que tenía. Él cuando decía, quiero esto, era de este libro, de este otro y de este otro, y consulta, lee y revisa una cantidad de páginas físicas. En cambio ahora, con una computadora y un servicio de internet, y se introduce en el Google y toda esta información que se saca ahora está en un minuto y en la pantalla, y se dispone, y uno tiene la posibilidad de usar. Ojo con ese detalle,
porque de cuando veo a la cantidad de personas que han tratado de investigar las cosas, tiene razón, como don Pedro Porras, sacerdote ilustre, que muy pronto tendrá su museo acá, ciertamente para alegría de todos, tendrá su museo de arqueología. Él hace esa propuesta sobre la palabra Ambato. Piedad Costales también, una distinguida antropóloga, hace también sus referencias. Ahora nosotros sabemos que en una cantidad de sitios en el mundo, en una cantidad de países donde hubo colonización española, hay un Ambato. Bueno, a lo que yo voy, él habla, bueno, en una historia anterior de los primeros asentamientos preincásicos, habla de una tribu de ambatos. Claro. Ya cuando vivía el señorío, y en torno a los ambatos están los píllaros, los izambas, los quizapinchas, algunos más, ¿no? Entonces yo, a mi criterio, yo pienso que existió esa tribu o esa nacionalidad, como dicen ahora, Jambato, y de que de pronto el señor Pedro Cieza de León lo españoliza el nombre, lo dice del Jambato, Ambato. En algún documento habrán encontrado Juan de Velasco, alguna cosa, esa información del Jambato. Cualquier propuesta que hagas es cierta, y lo importante es investigar, porque al final de cuentas, ¿qué es la historia? La historia es lectura de todos los documentos que puedas hallar para consolidar un procedimiento. Yo leí el libro de la historia de la provincia de Tungurahua, 1957. No, hay otra escrita por Alfredo Costales. Claro. En la época de Neptalí Sancho, él encarga el municipio. Sí. Pero más básicamente es el tema antropológico, un análisis antropológico, claro, si son antropólogos y profundizan ahí. Y claro, va parte de lo estadístico, de cuántos indígenas había, la producción, más es pero un es libro correcto, en ese sentido. Es un aporte muy bastante singular. Interesante, de cuando teníamos, a ver, Neptalí Sancho, ¿qué años, alcalde? 1960, por ahí más o menos. Claro, hasta el 60 y anteriormente, pues él actúa políticamente desde 1948, que es alcalde la primera vez, hasta 1961, donde ya en el 55 ponen afuera. Sí, que el exilio es del 63, del 64. ¿Y el gobierno de quién? ¿De Velasco Ibarra? No, el 63, 64 estamos con la dictadura, y ahí persiguen a todos los izquierdistas y ellos salen en exilio. Ahí sale en exilio Reinaldo Miño Vaca, sale Jorge Isaac Sánchez, Jorge Calero, sale Neptalí Sancho. Es decir, de Tungurahua hay unos 9 o 10 que salen al exilio. Y el caso que pudieron regresar todos, a excepción de Neptalí Sancho, donde, claro, muere malamente en Santiago de Chile. A él le parece una apendicitis, y él, por las circunstancias de clima y el momento, que parece que no tenía conciencia de lo que le estaba pasando. Él estaba viviendo solo. Él vivía en el altillo de un local que puso de lavado de ropa en Santiago de Chile. Entonces él vivía solo y dijo, bueno, mañana voy donde el médico. El médico ya no llegó porque cuando le lograron sacar estaba con una peritonitis, y claro, y estaba totalmente... Hay un personaje que le vamos a rescatar, a Aniceto Jordán. ¿Tú tienes algo de Aniceto Jordán? Sí, pero no he profundizado en esta figura de Aniceto Jordán. Él también es exiliado, Aniceto Jordán. Yo tengo un libro de Aniceto Jordán. Eso sí, tengo el libro, y es una deuda, una asignatura pendiente que tengo. Aniceto Jordán. Hay cosas muy interesantes. Él es el fundador del Círculo de Periodistas con don Julio Castillo Jácome, hace 1900, bueno, no tengo con precisión porque no vine preparado con esos datos, así que me disculpan, pero en el próximo programa traigo con precisión los datos, porque ahora vine preparado con esta y hablar de la muralla, porque esto es la muralla, en Ambato, ayer y hoy. Ahora, volvamos al tema con el que iniciamos y comenzamos esta edición en vivo de Ambato y ayer y hoy. ¿Más murallas en Ambato no hemos tenido? Bueno, vamos a hacer una reflexión. Con todo lo que ahí tuvo ya, pues Fausto Holguín cogió una vena de muralista extraordinaria y comenzó a ocupar las murallas que pudo en estas circunstancias. Aquí hay una que hay que rescatar,
porque hay también cuenta desde el encuentro de españoles con indígenas y la independencia, que es justo frente a la municipalidad, unos pasos más arriba del Mall de los Andes. Ahí también, bien podemos discutir sobre eso. Cuando se dice independencia, ¿quién se independizó? También puedes causar polémica. Ahora que revisamos toda la historia y ahora que nosotros discutimos todo, ¿quién se independizó cuando se dice 12 de noviembre de 1820? Y entonces hay varios personajes que lo que hicieron más bien es utilizar ese momento, sus influencias, primero para aparecer en primer lugar en el momento de la independencia y luego para recibir los réditos de la independencia. Por esto, en alguna conferencia anterior, alguna conversación anterior que tuvimos, decíamos, ¿quién era don Mariano Egues? Mariano Egues, más bien, cuando dijo independencia, se frotó las manos porque pasó de tener unos pocos esclavos a tener muchos esclavos. Entonces, ¿la independencia para quién fue? Indiscutiblemente para los esclavos no fue, ¿no es cierto? Ni para los indígenas. Y para los indígenas tampoco fue. Y también podríamos decir la independencia tampoco hubo para las mujeres. Ahí vienen las encomiendas, la guerra de las encomiendas. Nosotros tenemos las con esta revisión de la historia, decimos, a ver, sí, del vamos 100%, el 12 de noviembre, ¿quién en realidad independencia para quién fue? Porque en esas circunstancias, muchos de los personajes locales tuvieron la recepción de haciendas de los españoles y propiedades, etc. Bueno, algo voy encontrando yo. Todo eso hay que encontrar para decir, a ver, ¿quién fue el beneficiario de la independencia? Yo más bien quiero reivindicar a un personaje ambateño de altísima valía que se llama José María Urbina. Y a Jorge Ortiz y a Hernán Ortiz les pido que escriban con la V, como llama ahora la Academia de la Lengua, le llama V, con B pequeña. Él dispuso que se escriba con B pequeña. Una vez que investigó de dónde procedía y quiénes eran sus ancestros, dijo Urbina con V. Pero, con B chiquita. Pero déjame te cuento por qué él pasa a la historia. Él pasa a la historia porque pone el presupuesto nacional para adquirir la libertad de los esclavos. 200 pesos por esclavo. ¿Quién tiene esclavos? A ver, a 200 pesos por esclavo. Tiene 10, tome 2,000 pesos y libres, son libres. Ese es el mayor acto de humanidad que ha habido entre los presidentes ecuatorianos. Tenemos. Antes que en los Estados Unidos. Claro, es 1851. Los esclavos en los Estados Unidos todavía supervivieron el sistema de esclavitud 20 años más. Pero aquí en el Ecuador, José María Urbina, yo le debo destacar como, primero por ser un presidente ambateño tunguragüense. ¿No es de Píllaro? Y ya comentaremos el tema de Píllaro para que se explique, se especifique mejor. Y el tema de que él pudo dar prácticamente el presupuesto nacional para adquirir la libertad. O sea, ese propósito de decir, miren, a mí no me vengan con obras, no me vengan con otras cosas. Libertad para la gente. Y entonces, esa reflexión habrá tenido? ¿Qué oposición habrá tenido? Porque dice cuenta de que yo, teniendo esclavos, me viene a quitar. Entonces José María Urbina tuvo también que ir al exilio por estas razones políticas que le veían como un enemigo del sistema. José María Urbina en realidad es un antecesor de don Eloy Alfaro en este propósito de que la gente tenga libertad de acción para su trabajo, para racionalizar su intervención en la producción. Gerardo. En 1851 empieza esta adquisición y entre 1851 y 1854 ya se va José María Urbina, se adquirió la libertad prácticamente de todos los esclavos y en particular en Tungurahua. La esclavitud se fue y ellos también se retiraron de Tungurahua, en particular los africanos. Los esclavos que nos quedaron fueron los indígenas, y hablemosle con claridad. Hasta 1910, 1920, como solían decir, se vendían las haciendas con indios y todo. Porque era la mano de obra que hacía mover a las haciendas. Y entonces cuando venían una hacienda, decías, con la comunidad completa. Es decir, la comunidad está actuando en la hacienda y le vendo con todo. Por eso es ese término que se acuñó por aquí. Bien, pero completo lo de José María Urbina. José María Urbina procede de un padre español que estuvo de paso en Ambato. Tiene un nombre muy largo. Y también de una señora... no era sacerdote el español. El español era una especie de fiscalizador,
Corregidor. No, un fiscalizador, no era un corregidor, era un fiscalizador de las cosas Auditor públicas, de cuenta. auditorio, de Ya. todo lo que, de los estancos. Y él se estaciona aquí una temporada. Y en esa temporada enamora a la señora Viteri. Entonces la señora Viteri resulta embarazada y el señor español sigue su viaje. Porque el señor español no vino a radicarse en Ambato, él siguió su viaje. Entonces esta señora se oculta en Quillán, en una propiedad de su tío. Entonces se oculta en Quillán y evita las habladurías de las vecinas, que cómo se embaraza la señora y Lo de cómo fue la siempre. cosa. Lo de siempre o como Ya. quieras llamarlo, pero ocurre esto. Por eso cuando dicen qué pasó con José María Urbina, pillareño, entonces dice, nació en Píllaro por estas circunstancias. Es como cuando algún hijo de Claro, diplomático Plaza, que va a nacer en nace en Estados los Unidos. Estados Unidos, pero dicen, no tiene la nacionalidad americana. Tiene, por haber nacido en El consulado. el consulado, entonces tiene la nacionalidad ecuatoriana, porque las circunstancias de diplomacia dicen así. No adquiere la nacionalidad si no es así. Con la señora ocurre esto semejante. Esto ocurre y por esto es que la señora Viteri, cuando regresa a Ambato, está con un bebé y entonces le bautizan en Ambato, le registran en Ambato. Como hay habladurías y todo esto, se va para Quito y le registran en Quito. De tal forma que en muchos libros de historia podrás apreciar que el registro dice José María Urbina quiteño, por si acaso, porque registró en Ambato y le registró en... Y más bien donde no le registró es en Píllaro. Pero bueno, ahora es de Píllaro, lo identifica más con Píllaro. Sí, los pillareños, bueno, ahora le han reivindicado como pillareño y la verdad que para nosotros es más bien Volvamos al tema de secundario. Mura. Vean cómo al se va tema. derivando muchas cosas muy interesantes, se va armando la historia, porque todo tiene historia. No es que le pusieron la foto ahí de tal personaje, todo tiene su historia, todo está anclado a algo. El otro mural que tenemos en la entrada de Izamba. Ya. Hay que, asimismo, ahí están los Fernandos, Fernando Callejas, Fernando Naranjo, está el doctor Luis Peña, un destacado profesor de química del Colegio Bolívar, está claro, Manzano. el músico Manzano, Ya. su nombre, Álvaro Manzano. Álvaro Manzano. Bueno, algunos personajes, y ratifico, estos han puesto su grano de arena para este engrandecimiento. Y eso que quizás- Y te voy a decir una cosa, porque al final de cuentas el concepto inicial era que las paredes dejen de estar pintarrajeadas, porque habían Grafiteadas. grafitis horribles de los grafitis y había Ese leyendas adorado. insanas y una muy mala presentación de la ciudad. Los murales le hicieron ganar Rambato algo. Claro. Voy a aceptar que tal vez no son todos los que están y tampoco están todos los que son. ¿No es cierto? Eso es Te la... voy a aceptar eso y cualquier crítica en lo que a mí corresponda recibirlo y lo otro dirigirle al difunto Fausto Holguín, pues. Eso tienes que... Hay una porque cosa... no todo puede uno influir sobre los conceptos, ¿no? Gerardo, hay una cosa que me hizo caer cuenta, Hernán, a la semana anterior que nos reunimos. Estamos arrancando con el Bicentenario. Y ese es el propósito, precisamente, de este programa, aquí en Ambato ayer y hoy, recaudar o rescatar esas memorias de la gente que no la tiene o que la ha perdido, que muchos lo tenemos en los libros o lo tenemos presente. ¿Sí? Sí. Creo que estamos ya dentro del tiempo, Hernán, para poder concluir el programa. 15 minutos. Sí. Tenemos 15 minutos más. Ahora sí hablemos un poquitito más del tren, me gustaría. Tenías una historia bastante. Y tú también tienes, Hernán, algo muy importante del tren o de este plano que te acabo de indicar de Bernardo Darquea Burray. A ver, En el tema de las reflexionemos sobre esto. fundaciones un poquitito. Reflexionemos sobre esto. El Ecuador, antes del tren, era un conjunto de poblaciones aisladas. ¿Cómo conocer Quito si yo vivo en Guayaquil? ¿Y cómo conocer Guayaquil si yo vivo en Quito? Y entonces estos enormes traslados, si solo de Ambato a Quito podía pasar así pues temporadas largas en donde no puedas visitar por estas cosas. Yo solo tengo la anécdota de Luis Alfredo Martínez, nuestro indiscutible héroe local. Él decía que salía a
se hace primero de un ministerio, es el ministro de Educación en ese momento, y decía que él salía el día domingo a la 1 de la tarde y cambiaba caballo en Lazo, cambiaba caballo en ¿dónde más? En Machachi, y cambiaba de caballo tal vez en lo que ahora resultaría ser la Villaflora o la Magdalena, y cambiando en tres caballos llegaba entre entre la 1 de la tarde y las 11 de la noche que llegaba a su domicilio. Ese era a cabalgata. Pero del día siguiente. No, él salía el domingo a las 11, a la 1 de la tarde, y llegaba a las 11 de la noche a su domicilio. Es esa, cambiando 3 caballos. Esto, y decía que al regreso, él salía a las 11 de la mañana de Quito y llegaba a 10, 11 de la noche a la Liria. No son 3 días. Los 3 días siempre yo he escuchado y dije, claro, si uno va en diligencia, claro, deben haber sido 3 días. La diligencia iba a una velocidad que seguramente era la 3ª o 4ª parte que la de un caballo. Es decir, un jinete versus una diligencia. Yo digo, sin duda, eran distancias extraordinarias. Entonces, el tren que fue nacido en la administración de García Moreno, claro, con la carretera. Empieza el ferrocarril. Y durante el lapso entre García Moreno y Eloy Alfaro, a cada presidente construye 3 kilómetros, 4 kilómetros del tren. Del sistema ferroviario. Y desde Guayaquil hacen avances pequeños. Porque ¿qué es? Con los 400 kilómetros que tiene el ferrocarril versus los 4 o 5 kilómetros que cada presidente podía hacer, pero lo hacían. O sea, desde García Moreno, que estoy hablando de 1871, hasta que Eloy Alfaro mira y dice, esta es una solución para el país porque vivimos todos aislados y todo llega tarde. Una noticia llega tarde, todo llega tarde. Los productos y las cosas. ¿Por qué quería toparte el tema? Discúlpame que te corte el tema del tren. Hay algo que todavía lo recuerdo en mi niñez, el telégrafo. Claro. Pero el telégrafo nace junto con el ferrocarril. Claro. El ferrocarril te puedes mandar una nota, pero el ferrocarril era el contacto, claro. Pues. La incorporación de una cantidad de sectores del Ecuador que nunca se les había visto, pues. Entonces el telegrama que llegaba en el tipógrafo, los tipografistas, yo me acuerdo, había un señor de apellido Inca por las casitas que son junto a la estación del ferrocarril, frente a la universidad. Yo me acuerdo que él era... Frente a la universidad en Ingaburco. En esas casitas, una familia Inca, un señor Inca, él decía, yo era tipografista, era más o menos. O sea, verás, el telégrafo tiene ese proceso de desarrollo porque de otra forma no teníamos teléfonos, no teníamos ningún medio de comunicación. Era el chasqui que corría, y que esto viene del chasqui, de ese nombre, ¿no? Que cada persona corría, cada indígena seguramente sería 1, sería 2 kilómetros. Y vamos a aclarar eso. Claro, esto no... Hablamos de las leguas, en algunos de los programas un poco trataremos el tema de las leguas. Esto yo no... Por ejemplo, lo de García Moreno. ¿Qué significa el chasqui? El chasqui pasa esta comunicación del Inca a tal distancia. Sí, en los tambos, eso ya haremos en un programa la información que yo tengo. Entonces, ¿cuánto habrá recorrido cada indígena, cada persona, cuántos kilómetros y entrega? Y esa persona recibe el encargo y así mismo. Y así hacen llegar. Me adelanto, por ejemplo, el tema de las leguas, de las distancias del solar, buscando la correspondencia de leguas a manera de anécdota. Luego analizaremos profundamente cuando hablemos del tema vial que estamos hablando, del ferrocarril, de cuando García Moreno le trae a un ingeniero inglés que se llamaba de apellido Weiss, es el que traza durante un buen tiempo y hace la carretera, la Quito-Guayaquil, la travesía. La vía Flores. Sí, la vía Flores.
Sí, la Vía Flores también viene desde 1800. Sí, es de Weiss, es un ingeniero 1610, sí. inglés el que trae. Claro. Venía un poco el tema de la telecomunicación, el telégrafo, y un poco voy atando cosas que con el conocimiento de ustedes vamos a tratar de sacar un bonito producto en esto del avance de Ambato y cómo ha estado correlacionado con los avances de la tecnología. El otro día conversábamos con unos amigos y a ustedes les habéis pasado cuando les llegaba un telegrama a la casa de ustedes, de los correos, Claro. y había un señor Amancha, ¿se acuerdan? Claro. Señor pequeñito de bigote que vivía ahí por la iglesia de San Francisco. A veces venía en bicicleta A dejar el telegrama. a dejar el telegrama. Interesantísimo. Y por lo general los telegramas eran algo grave. Era alguna cosa muy grave. De Cuando urgencia. llegaba alguna cosa donde mis abuelos, me acuerdo, algo ha pasado. No como ahora tenemos esa velocidad. Y analizaremos un poco más profundamente este tema de las comunicaciones, de las vías de comunicación, de dónde se inicia en el famoso Capañán, por dónde el famoso Capañán. Tú has de haber leído algo del Capañán también. Sí, algo, sí. Ahí vamos, decía lo de las leguas. Ya creo que estamos dentro del tiempo, nos avisas, Hernán. Lo que he encontrado, ¿no? Había en una época de la colonia, no les doy con precisión porque no es materia de este programa, más luego en el próximo programa les daré con precisión, había una diversidad de interpretación de cuántos kilómetros o metros tenía una legua, que todo estaba condicionado primero por la edad del caminante, por el estado físico y por el tipo de terreno. Si es que era plano, a los chasquis. ya, Eso sí. eran los chasquis. Bueno, los chasquis un poco podríamos hacer una correspondencia con las distancias que recorrían, ¿no? Los chasquis de gente joven, porque en alguna parte encuentro de leguas, pero ya encontré las leguas, unos hablaban de 25 kilómetros, otros de 30 kilómetros, Ya. pero dependía del tipo de terreno, ¿sí? Si era plano, recto, si es que era Sí, de gordo, acuerdo. plano, de los curitas. Deben haber tenido todas esas Sí, sí. referencias, ¿no? Entonces, un poco voy a relacionar en un próximo programa esto del Capañán, de lo que tú hablas de los chasquis. Si el Capañán Claro. propiamente es antes de los incas, o sea, las primeras organizaciones comunitarias que existían, las primeras tribus, ¿sí? Claro. Organizaciones políticas que existían. Bien, Los incas lo que pero tienen es luego mira, a- Juan, en lo que solo para completar la idea sobre esto del ferrocarril, el ferrocarril en realidad nos dio ya un concepto de nacionalidad, lo que no tuvimos antes. Es decir, unir Quito, Guayaquil con el ferrocarril nos dio esta pauta de ver cómo nos relacionamos unos con otros. Por esto, en este momento del ferrocarril, que Ambato a propósito llega en 1906 y en 1908 a Quito. Es algo también Bueno, interesante, ¿no? una anécdota Decía ya que para salió de concluir. Guayaquil y siguió avanzando y prácticamente la última ciudad que recibe el ferrocarril es Quito, pues. Ya, bueno, hay muchas anécdotas que conozco, pero una para ya terminar el programa hemos analizado, hemos encontrado. Este es el programa Muralla de Ambato ayer y hoy. El ferrocarril, de alguna parte que leí, en Quito tenía que llegar hasta la Alameda. Era el proyecto original, Ya. pero no tuvieron dinero por eso es que la Alameda es grande, estaba planificado, para cruzar el río Machangra. Por eso se quedó el ferrocarril En Chimbacache. Es algo que leí por ahí y me pareció bastante interesante, por eso es que es como que es un poco apretado Y Chimbacache. aquí como, solo para sí mismo, dar una anécdota, decían, si te quieres ir al norte, el ferrocarril sale al sur. Y si te quieres ir al sur, el ferrocarril sale al norte. Sí, Me causó pero- gracia porque yo no había tenido en cuenta ese detalle. Y efectivamente, pues, se iba hacia el sur para pasar el Puente Negro, ¿no es cierto? Ir la actual calle, la avenida de los Capulíes. Bueno, llamado- eso analizaremos en otro programa. Queremos agradecerles, ¿no? queremos Para completar la agradecerte, idea. Gerardo. Esperemos que nos sigas acompañando porque vamos sacando muchas cosas. Queremos agradecerte a ti, Hernán, a Jorge también, de esta página de Facebook Ambato ayer y hoy. Y hasta la próxima semana, amigos, en que estaremos con otros temas de interés para ustedes. Muchas gracias.